A continuación damos la palabra a John Narváez Espinosa, licenciado en Literatura y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Central de Venezuela y licenciado en Literatura de la Universidad del Valle. Trabajó como bibliotecario, corrector de pruebas y asistente de investigaciones históricas en la Fundación Empresas Polar de Caracas, Venezuela. Fue monitor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Ha publicado reseñas, ensayos y relatos breves en revistas como Academos, Investigaciones Literarias, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Letralia y El Catoble Paz. Actualmente trabaja como profesor de literatura en el Colegio Ideas de Cali. Profe John, bienvenido. Vaya mi agradecimiento a mi alma mater colombiana que me ha invitado a estar aquí. Yo hice un censo de personajes de La Vorágine, agrupándolos por nacionalidad, y el título es La Nación Clemente en La Vorágine de José Eustacio Rivera. Caracteres nacionales. En La Vorágine intervienen personajes de distintas nacionalidades, a saber, colombianos, a los que pertenece por vía del narrador la perspectiva de la novela, venezolanos que se encuentran no solamente en la región amazónica colombiana, sino bien adentrados en los llanos del país, donde se les reputa como falsos perseguidos políticos, peruanos, a los que se caracteriza como esclavistas depredadores que disimulan tal condición con retóricas de progreso y patriotismo, franceses, en número de 2, de los cuales uno es un fotógrafo humanitarista y otro el cayeno, otro de los inhumanos varones del caucho, brasileros, quienes son compañeros de los colombianos en la desgracia de la esclavitud cauchera, y turcos, un impreciso gentilicio que comparten los musulmanes Miguel Pesil y Zoraida Ayram, y acaso también el judío Barchilón, a los que define la codicia sin escrúpulos, además de la crueldad con las mujeres. Por otro lado, los indígenas, que para el narrador Arturo Cova carecen de patria, aparecen en las páginas de la novela con atributos contradictorios. Mientras que los llaneros los pintan como seres feroces, el prófugo Cova, a quien dieron amparo unos guaíbos, Sicuani creo que se llama este grupo, aunque en la novela se les denomina guaíbos, Cova los ve como individuos pusilánimes y crédulos. En Casanare, el mismo Cova ha tomado parte en una batalla contra estos indígenas, en la que estos resultan perdedores, y lo que destaca de tal acción es que Cova salva la vida de uno de sus enemigos, quien pocas páginas atrás ha robado al protagonista su caballo. Me refiero al Pipa, capitán de indios. En la conducta de Cova, así descrita, vemos una manifestación de piedad o clemencia, que es, dentro de la teología católica, uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Es casualidad que Rivera haya impuesto a los principales aliados de Cova, a saber, Clemente Silva y Fidel Franco, unos nombres que no solamente evocan los dones y los frutos del Espíritu Santo, así como la virtud de la piedad, sino que esos nombres se ajusten al carácter ético y a las acciones de dichos personajes? Desde una perspectiva católica, Cova aparece, no obstante, como un pecador, debido a su amancebamiento con Alicia. Por añadidura, sus actitudes donjuanescas constituyen una ofensa a la templanza de las mujeres, a la fidelidad que él debe a Alicia y a la gratitud que debe a Fidel Franco, a cuya mujer seduce. Los informes biográficos sobre el autor de la novela confirman que Rivera se granjeó la enemistad de un obispo de provincias, Monseñor Esteban Rojas, por un asunto relacionado con la manifestación por parte de Rivera de opiniones favorables a la secularización de las escuelas públicas. De esto informa Neale Silva. Por ello, el mencionado obispo Rojas terminaría desaconsejando la candidatura de Rivera al Parlamento de Colombia, argumentando que el escritor representaba un peligro para la unión de los fieles católicos. Rivera, en un telegrama de respuesta, dejó testimonio de su fe, cito: «No creo producir discordia entre católicos, pues yo también lo soy». Fin de cita. Arturo Cova
alter ego de Rivera en La Vorágine, sufre en el desarrollo de la trama novelesca una transformación desde una inicial disposición autodestructiva, con breves consideraciones sobre la conveniencia de suicidarse, hacia la ejecución de un programa de redención, ya no de sí mismo, dado que La Vorágine no es una novela agnóstica ni protestante, sino de la comunidad, que en el libro es la nación colombiana, simbolizada por la expedición de Cova y por los esclavos a los que libera este protagonista. El programa de redención de Cova consiste en la restitución de la justicia y de la caridad. La justicia es para el catolicismo una virtud cardinal y la caridad una virtud teologal. El filósofo escolástico chileno Osvaldo Lira afirma que el fundamento ontológico de las naciones cristianas es precisamente la caridad. Cito el Catecismo Católico: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Fin de cita. La virtud y el bien en la novela de Rivera coinciden con las ideas que el catolicismo tiene sobre esas dos cosas. La onomástica de los expedicionarios de Cova es clara en sus connotaciones. Clemente es sinónimo de piadoso, lo cual no se limita a una mera nominación alusiva a la piedad, sino que la conducta del personaje concuerda con ese don del Espíritu Santo. Fidel Franco, por su parte, es nombre tallado sobre la fidelidad, uno de los frutos del Espíritu, y sobre la franqueza o veracidad asociada con el octavo mandamiento. El comportamiento apegado a los distintos tipos de virtudes, a los dones y a los frutos del Espíritu Santo se toma en la novela como lo distintivo del carácter nacional colombiano, algo que aflorará en el diálogo de Arturo Cova y Clemente Silva cuando se reconozcan como connacionales. Este censo de personajes quiere dar cuenta de la representación que hizo Rivera de los caracteres nacionales de su novela, a la que de hecho se publicitó desde su lanzamiento en noviembre de 1924 como una novela nacional y patriótica, según se observa en reseñas tempranísimas que voy a saltar por el tiempo. Años más tarde, Eduardo Neales Silva, en su extenso estudio crítico biográfico, hará una lista de 6 tipos posibles de patriotismo, de los cuales reconocerá 5 en Rivera, a los que da los siguientes nombres: patriotismo histórico-jurídico, patriotismo crítico, patriotismo redentor, patriotismo afectivo y patriotismo psíquico. Por último, Pachón Farías ha descrito a Rivera como un nacionalista universal. El rótulo es de Pachón Farías. Aquí trataré de demostrar la hipótesis de que La Vorágine predica algo de Colombia, concretamente el carácter nacional definido como clemencia, y que lo predica frente a y en contra de otros caracteres nacionales que se muestran como inclementes, con la excepción del carácter brasilero, en el que se reconoce la virtud católica a través del sacerdote Massa. Pachón Farías asegura que Rivera fue, en cuanto a escritor y hombre público, un nacionalista colombiano a raíz de la secesión de Panamá. El nacionalismo, en cuanto a ideología que toma partido por una nación, se ejercita dialécticamente en contra de otras naciones. El nacionalismo de La Vorágine, podríamos decir, es de corte defensivo, no ofensivo, y se dirige directamente contra Perú y Venezuela. Por otra parte, los retratos desfavorables del musulmán Miguel Pesil como un déspota que azota a las mujeres y del judío Barchilón como alguien para quien es extraño el amor al prójimo, dan al nacionalismo de Rivera un ribete antisemita. Se entenderá aquí como carácter nacional no el perfil psicológico individual, sino la impronta que las instituciones sociales y políticas que administran los estados nacionales han dejado sobre la conducta, la voz y aún el cuerpo del personaje novelesco. El carácter nacional es, para lo que nos atañe, una realidad colectiva o supraindividual que el escritor naturalista que fue Rivera observó en su trabajo de campo, realidad con la que posteriormente construyó un dramatis personae. Recordemos que Aristóteles en Política describe las naciones como comunidades consustanciales a ciertos modos de ser de sus integrantes, modos en los que se descubren sus virtudes o sus defectos políticos. En su repaso de naciones, por ejemplo, los europeos son corajudos pero ignorantes.
los asiáticos inteligentes pero cobardes y los griegos inteligentes y corajudos. Según el filósofo, los caracteres nacionales así descritos determinan que los europeos sean libres pero incapaces de organizarse políticamente, así como que los asiáticos vivan sometidos a regímenes tiránicos y que los griegos hayan juntado la libertad a las mejores formas de gobierno. Pachón Farías informa que en un artículo de 1913, Rivera se ocupó de la representación teatral de las diferencias nacionales entre franceses y españoles, materia sobre la cual concluyó la siguiente, cito: «Mientras los primeros tienen menos ensueños, son refinados y buscan salidas pacíficas al adulterio, los españoles son impetuosos y por tanto con inclinaciones a lo trágico». Fin de cita. Esta noticia nos deja ver que las cuestiones relativas a los caracteres nacionales no eran ajenas al autor de La Vorágine. En primer lugar, hablaré de los venezolanos, la dañina langosta. Los venezolanos de La Vorágine son Clarita, cautiva de varios amos, oriunda de Ciudad Bolívar; Aquiles Bácares, alias el Báquiro, caporal de caucherías y falso héroe de armas, natural de Coro; y Tomás Funes, personaje histórico, caudillo del Amazonas venezolano, quien se hizo con el poder regional mediante el asesinato del gobernador que lo precedió y de todos sus partidarios. Estos tres son únicamente los venezolanos que la narración individualiza, pues en realidad hay muchos más de ellos dispersos por los departamentos orientales colombianos, donde provocan las reservas que expresa Narciso Barrera, el villano de la novela, en los siguientes términos, cito: «Sucedían tantas cosas en Casanare que daba grima pensar en lo que llegaría a convertirse esta privilegiada tierra, fuerte cuna de la hospitalidad, de la honradez y el trabajo, pero con los asilados de Venezuela que la infestaban como dañina langosta no se podía vivir. Cuánto había sufrido él con los voluntarios que le pedían enganche. Tantos se le presentaban explotando la condición de los exiliados políticos y eran vulgares delincuentes, prófugos de penitenciarías, pero era peligroso rechazarlos de plano en previsión de algún desmán». Fin de cita. Clarita, una de las amantes circunstanciales de Cova, es, según descripción de Cova, una escoria de lupanar, una loba ambulante y famélica. Son palabras de Cova. Clarita se enamorará de Cova. Las acciones más significativas en las que ella toma parte son, en primer lugar, la saca o barajuste de unas reses que pertenecen a Barrera, y en segundo lugar, un complot para matar a Zubieta, a la sazón su marido, por el aliciente de cierto oro enterrado. Ahí Clarita queda representada como una traidora, sin que el narrador dé calificativos a tal inclinación. Griselda, la llanera colombiana que es mujer de Fidel Franco, tomará parte en la acción justiciera final, tomando parte en la emboscada de los colombianos contra el Cayeno. Clarita, en cambio, regresará a Venezuela vendida a Funes, y su intervención en la novela quedará reducida a este episodio de destemplanza y traición. Salto por aquí a alguna parte para ir directamente al Báquiro. A partir del material de la novela, el carácter nacional venezolano tiene como nota distintiva el exceso de fuerza o la exhibición del poderío marcial. Esto se dibuja como algo consustancial a las instituciones venezolanas, sintetizadas en Funes, a quien se describe no simplemente como una persona única. Cito: «Funes es un sistema, un estado de alma, es la sed de oro, es la envidia sórdida. Muchos son Funes, aunque lleve uno solo el nombre fatídico». Fin de cita. Por su parte, Eli Mesa refiere lo que atestiguó y sufrió de dos guardias venezolanos, hombres de Funes, apodados el Matacano y el Palomo, quienes asesinaron a 5 colombianos cautivos, además de arrojar un niño a los Caimanes. El episodio en cuestión pone énfasis en la violencia gratuita e innecesaria de los centinelas venezolanos. Desde la perspectiva de los personajes colombianos, los venezolanos son crueles, como Funes y sus guardias, o valentones ridículos, como el Báquiro, mientras que los colombianos son compasivos, como Clemente Silva y el propio Cova, quien no solamente se pinta a sí mismo como un piadoso redentor de los suyos, sino como un Don Juan. Efectivamente, Cova destaca como el seductor de todas las mujeres, propias y ajenas. Recordemos que Alicia, Clarita, Griselda y Zoraida caen en sus brazos sin oposición.
Al Báquiro, en cambio, se le individualiza por su aspecto repugnante. Su prosopografía es casi un esbozo de antropología criminal. El Báquiro era borracho, visco, gangoso. Sus bigotes, enemigos del beso y la caricia, se le alborotaban inexpugnables sobre la boca, en cuyo interior la caja de dientes se movía desajustada. En su mestizo rostro pedía justicia la cicatriz de algún machetazo. Desde la oreja hasta la nariz, por el escote de su franela, irrumpía del pecho un reprimido bosque de vello hirsuto, tan ingrato de emanaciones como abundante en sudor termal. Su cinturón de cuero curtido se daba pretensiones de muestrario bélico, cuchillo, puñal, cápsulas, revólver. Vestía pantalones de caqui sucio y calzaba cotizas sueltas que al moverse le palmoteaban bajo los talones. En esta caricatura se contrasta la ropa rota del personaje con las armas y municiones que él ostenta sobre sus harapos. La manía marcial del Báquiro, así descrita, es una sátira contra el carácter nacional venezolano. Para el Báquiro, por supuesto, la manía marcial de su gentilicio no es tal, sino una verdadera religión. Rivera retrata en ese individuo contrahecho el modo de ser resultante de la forma de gobernar manu militari, proverbialmente atribuida a Venezuela, donde en años anteriores se había generado una filosofía con pretensión de ciencia favorable al llamado César democrático, quien impondría con las armas un orden redentor a un pueblo tumultuoso. Pero dicho pueblo, que equipara a Dios con el César, ha de caer necesariamente en la impiedad. El malicioso Cova capta en un momento solemne del Báquiro la deriva de su fe, puesta de manifiesto en la frase Dios y Federación, lema que desde 1863 tuvo Venezuela. Cito: «Júreme, general, que contaremos con su valía. Joven, poco me gusta jurar en cruz, porque soy ateo. Mi religión es la de la espada». Y llevando la diestra al cinto, como garantía de su juramento, murmuró solemne: «Dios y Federación». Fin de cita. ¿Cuál es el Dios de este ateo? Es la Trinidad Católica. Fue un querido hermano de la masonería, el mariscal Falcón, quien en 1863 elevó ese rótulo que con anterioridad habían usado distintas revueltas caudillistas venezolanas al rango de lema de Estado. Dicho Dios sería entonces para el impositor del lema el gran arquitecto del universo, el demiurgo de los masones. ¿Cuál es exactamente el Dios por el que jura el ateo analfabeta que es el Báquiro? El personaje resulta tanto más caricaturesco por no percatarse de la contradicción. El colombiano Clemente Silva, que también se ve en trance de jurar lealtad a la cuadrilla de Cova, lo hará en estos términos: «Lo juró por Dios y por su justicia». Pero este Dios del colombiano es el Dios de la clemencia, de la fidelidad y la franqueza. ¿Acaso el Dios de la Constitución fideísta colombiana de 1886 y en modo alguno el Dios venezolano, que es el Dios de la Federación? Ahora paso a revisar los peruanos y su iniciativa patriótica. Los peruanos en la vorágine sostienen un discurso nacionalista enemigo de Colombia, cuyos territorios selváticos reclaman como propios. Tal discurso está atravesado por la idea de progreso y civilización, que sirve de coartada para las actividades destructivas de los empresarios de la goma, a los que por otra parte mueven las fuerzas del comercio internacional. En un episodio de la novela, Julio César Arana, amo de la casa cauchera homónima, es descrito por Clemente Silva, quien lo ha visto en un punto impreciso del Putumayo, como, cito, un hombre gordote y abotagado, pechudo como una hembra, amarillento como la envidia. Fin de cita. Un funcionario peruano a quien se identifica como el visitador, cuya jurisdicción incluye territorios en litigio con Colombia, atestigua en una de las barracas de la Casa Arana la esclavitud a que están sometidos los colombianos. Como resultado de su inspección, manda liberar a Clemente Silva sin que tal orden se acate, ya que los amos peruanos argumentan que las cicatrices de los caucheros se deben a que estos copulan con cierto árbol maligno llamado mariquita,
cuyo contacto provoca lesiones que los siringueros presentan como heridas supuestamente infligidas por los capataces, lo cual explotan en la prensa los propagandistas enemigos del Perú. Estas que los hombres de Arana califican como malas costumbres de los colombianos ocasionan pérdidas a la empresa, que es además una empresa patriótica, pues de su avance depende que Perú recupere sus territorios. Salto una cita larga. La novela recoge de manera crítica este discurso de los peruanos en el que se mezcla su nacionalismo con una ideología progresista civilizatoria. Rivera es irónico cuando pone tal discurso en boca de unos personajes que recurren a tales retóricas para encubrir el carácter depredador de su empresa. El carácter nacional peruano se muestra en el libro como codicioso, cruel y cínico, y como el más decididamente anticolombiano. Franceses, humanitaristas y codiciosos. El fotógrafo francés que documenta las torturas de los esclavos colombianos de Arana es una especie de precursor gráfico de Rivera y de Cova, por lo que toca el aspecto de denuncia que tiene La Vorágine. Rivera insertó unas fotografías y estampas de la selva en la edición príncipe del libro, pero tales imágenes carecen del sensacionalismo que se atribuye a las fotografías del francés de la novela. La nación francesa, creadora de los derechos del hombre y del ciudadano, ha generado humanitaristas como el fotógrafo en mención, pero también individuos que niegan tales derechos como el Cayeno. Los señores del caucho que aparecen en la novela son el peruano Arana, el venezolano Funes, el turco Pesil y el francés apodado el Cayeno, Corso para más señas. Este último toma su nombre del hecho de ser prófugo de la colonia penitenciaria de Cayena. Cova lo describe como un hombre rechoncho y rubio, de rubicunda calva y bigotes lacios, que masca las R's. El Cayeno propina una golpiza a Cova, a quien toma por agente de Funes, y lo increpa en los siguientes términos: colombiano, a decirme dónde está el bongo, a devolverme el caucho escondido, a entregarme tus compañeros. En una rápida emboscada, Cova, Franco, Mesa y Griselda dan muerte a este francés, cuyo intestino queda visible como una cinta desenrollada a lo largo del río. El cadáver reflota en las aguas, en lo cual se ve la intención que tiene Rivera de reducir al enemigo a simple materia excrementicia, y exclama cuando lo ve: así murió aquel extranjero, aquel invasor que en los lindes patrios taló las selvas, mató los indios, esclavizó a mis compatriotas. Voy a saltar la parte de los brasileros para pasar a la de los turcos y judíos, que son, según la novela, cobardes y enemigos de la caridad. Zoraida Ayram y Miguel Pesil son denominados turcos. Ambos son de fe musulmana. La Madonna Zoraida ocupa algún cargo subsidiario en la organización del Cayeno, a quien roba cargamentos de caucho. Cova seduce a esta mujer para obtener de ella informaciones sobre el destino de Luciano Silva, hijo de Clemente, así como sobre el rumbo de Herrera y sobre el tráfico cauchero en aquellos parajes. Luciano ha sido previamente amante de la misma mujer, con lo que Cova se convierte simbólicamente en el hijo de Clemente Silva, una semejanza o identificación poética que se incrementará más adelante cuando el anciano Clemente deambule por la selva en busca de Cova, así como antes lo hiciera en pos de Luciano. La representación de la Madonna es, como la del Báquiro, una caricatura en la que se destaca la lujuria y la codicia del personaje. Miguel Pesil, empresario, fue uno de los dueños de Clemente Silva. Se le describe como un musulmán despreciativo y taciturno. Este Pesil tiene un serrallo en medio de la selva. En cierta ocasión manda que Clemente Silva azote a las mujeres, lo que no cumple el colombiano, dado que su carácter es el de una nación piadosa y no, como el turco, de una nación feroz y cobarde. El judío Barchilón podría figurar en este censo como francés a causa del tratamiento de monsieur, señor, en francés, que se le da en la novela, pero dicho tratamiento corriente en el español de Venezuela y acaso en el de las regiones orientales de Colombia
se aplican no exclusivamente a los franceses, sino a los europeos en general, sobre todo si hablan con dificultad el español. Sobre Barchilón informa Clemente Silva. Este judío, que desempeña un cargo directivo en la Casa Arana, aparece fugazmente en 2 episodios de la novela, y en ambos su intervención se limita a manifestar la preocupación de que los caucheros heridos o prendidos en fuego puedan dañar las instalaciones de su compañía. Barchilón está en la novela como un ejemplo de la falta de caridad, es decir, del amor al prójimo. Ambos, turcos y judíos, son desde la perspectiva de la novela individuos sin virtudes cristianas y por tanto incompatibles con Colombia, la nación clemente. Me indican que ya terminó mi tiempo, me restaba solamente la parte de la nación clemente. Se la debo al público. Muchas gracias.